La tierra estaba seca, agrietada como porcelana rota bajo el cielo infinito. El viento susurraba entre la hierba quebradiza, llevando consigo el olor del polvo, viejas penas y algo antiguo de lo que ya nadie hablaba. Hana-Mura ajustó su sombrero de paja y se secó el sudor de la frente. Había estado en pie desde antes del amanecer, luchando con un poste de cerca roto y rezando para que el último resto de agua del pozo durara hasta la mañana. No quedaba mucho. Ni de agua, ni de dinero, ni de voluntad. Pero el rancho era todo lo que tenía ahora. Su marido había muerto el invierno anterior, llevado de repente por una fiebre que ningún médico supo nombrar y ningún predicador pudo calmar. El pueblo de Dry Hollow lo enterró rápido y lo olvidó aún más rápido. Y a Hana la miraron con esos mismos ojos cansados que reservaban para las mujeres que no conocían su lugar, demasiado joven para estar sola, demasiado terca para volver a casarse. Vivía una milla más allá de los mezquites, donde solo los desesperados o los valientes tenían hogar. La mayoría de los días, Hana no estaba segura de cuál de los dos era. El viento cambió. Un buitre trazaba círculos en lo alto, lento y amplio. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, pensó que era un fardo de mantas abandonado por algún viajero, pero al acercarse al risco detrás del granero, el aliento se le cortó. Un hombre, tumbado de lado, el pecho alzándose débilmente. Sangre manchaba la tierra a su alrededor, oscura y agrietada como óxido. Su pelo negro y largo estaba enredado en polvo. No llevaba botas, solo una camisa de piel de venado, rasgada en el hombro, dejando al descubierto una herida lo bastante profunda para mostrar el hueso. Y entonces vio el collar, cuentas y una pluma. Apache. Su corazón golpeó contra sus costillas. Todas las historias que había escuchado de niña surgieron de repente. Historias de ataques, de granjas quemadas, de niños robados en la noche. Advertencias susurradas en los bancos de la iglesia, maldiciones escupidas en los salones. Dio un paso atrás. Luego otro. Pero entonces él se movió. No un salto, no una amenaza, solo un gemido de dolor que escapó de sus labios al intentar, y fallar, alzar la cabeza. Se estaba muriendo. Y no rápidamente. Hana miró a su alrededor. Nadie. El camino estaba tranquilo. El pueblo no enviaría ayuda. No les importaría si un apache herido se desangraba en la tierra. Debería haberse ido. Lo sabía. Pero en lugar de eso, volvió hacia el granjo. Minutos después, regresó con una taza de lata abollada llena de agua del pozo, agua preciosa, casi agotada, y se arrodilló junto al hombre que podía matarla si vivía. No habló. No preguntó su nombre. Simplemente alzó su cabeza con cuidado y acercó la taza a sus labios. Al principio, no bebió. Sus ojos se abrieron, oscuros, indescifrables, salvajes, clavados en los de ella. Aún así, ella esperó. Entonces, lentamente, sus labios se separaron. Bebió. Solo fue un sorbo, pero fue suficiente. Cuando terminó, ella dejó la taza en el suelo y se levantó, temblando. Por un momento, pensó que él podría agarrarle la mano, hablar, maldecirla en una lengua que no entendía. En lugar de eso, la miró durante un largo segundo. Luego cerró los ojos y exhaló, casi en paz. Hana se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa, sin saber si acababa de salvar una vida o de invitar a la muerte a su tierra. Esa noche, no durmió. Y antes de que el sol de la mañana pudiera alzarse sobre las colinas del cañón, un trueno rodó por la tierra. No del cielo, sino del suelo. Decenas de cascos. Decenas de guerreros, todos cabalgando hacia su rancho. Se volvió hacia ella. Me quedo, dijo simplemente, hasta que todo peligro descanse. Ella, con el corazón agitado, los ojos muy abiertos y las manos temblorosas, asintió una vez. Porque por primera vez desde que James murió, ya no quería estar sola. Para la mañana, los hombres heridos se habían ido. Hana no preguntó a dónde los llevó. No preguntó cómo ninguno había muerto a pesar de la sangre. Pero había visto cómo se movía, como una tormenta envuelta en silencio. Y sospechaba que la muerte había estado lo suficientemente cerca como para ser sentida, pero se había detenido en el último segundo. Misericordia, quizás. O un mensaje. De cualquier modo, la noticia se esparció rápido. Para el mediodía, el pueblo zumbaba con murmullos. El sheriff Maddox llegó montando con 2 ayudantes, deteniéndose justo antes de su cerca. Hana lo recibió en el porche con una calma que no sentía, sus manos aún temblando bajo su chal. Escuchamos que hubo un ataque, dijo Maddox, quitándose el sombrero. ¿Estás bien? Estoy viva, respondió secamente.
Él miró hacia el granero. ¿Era cierto? Iban tras él. Ella no respondió. Hannah, no puedo protegerte si no me. Nunca te pedí que me protegieras, lo interrumpió. Una pausa. El viento se levantó, removiendo el polvo a sus pies. Uno de los ayudantes escupió. Está escondiendo a un salvaje. Eso es lo que pasa. Esos hombres solo intentaban echarlo, proteger al pueblo. Hannah dio un paso adelante. Entraron a mi casa en medio de la noche. ¿A eso le llamas protección? Maddox alzó una mano para calmar la tensión, pero era demasiado tarde. La mirada del ayudante se endureció. Nos estás poniendo en riesgo a todos, murmuró. Los apaches se vuelven contra ti rápido. Entonces, desde detrás del granero, una sombra se movió. Él estaba allí. El guerrero. Sin armas en las manos, sin amenazas. Solo su presencia silenciosa. Pero fue suficiente para que los ayudantes llevaran las manos a sus pistoleras. Bajen las armas. Rugió Maddox. El aire se espesó. El tiempo se congeló. Lentamente, el hombre apache alzó ambas manos y retrocedió, desapareciendo en las sombras otra vez. Maddox miró a Hannah. Tienes que elegir, Hannah. El pueblo o a él. No puedes tener ambos. Ella no se inmutó. Nunca pedí ninguno. El sheriff se fue con el corazón pesado, pero el ayudante cabalgó lejos con fuego en la mirada. Esa noche, Hannah se sentó junto al fuego, abrazándose fuerte. No deberías haber salido, le dijo. Solo les das más razones. Él removió el fuego con un palo. No necesitan razones. Solo excusas. Ella miró las llamas. Solía creer que esta tierra era mi hogar. Ahora no estoy segura de que alguna vez lo fue. Él la miró, su rostro suavizado por la luz del fuego. El hogar no es un lugar. Es una elección. ¿Y si elegí mal? Susurró ella. Él guardó silencio por un largo rato. Finalmente. Entonces luchamos por él. Al día siguiente, las puertas de la iglesia se cerraron de golpe cuando entró. Las madres acercaron a sus hijos. El predicador le dio la espalda. Afuera del salón, los hombres callaron cuando pasó. Uno murmuró. ¿Cuál eligió? Otro lanzó una piedra. Le golpeó el hombro con fuerza suficiente para dejar un moretón. No lloró. No se detuvo. Esa noche, al regresar a casa, encontró un objeto hecho a mano en su porche. Un pequeño amuleto tejido de paja y plumas. Protección apache. Miró hacia la oscuridad y supo que él estaba cerca, vigilando. No porque le debiera algo, sino porque algo había cambiado entre ellos. Un hilo invisible pero fuerte se había formado aquel día junto al pozo, y con cada amenaza del pueblo, solo se tensaba más. El viento aulló esa noche, como si tuviera algo que decir. Las contraventanas crujieron. La lámpara parpadeó débil. Hannah se acostó en la cama, mirando al techo, el eco de aquella piedra golpeando su hombro aún latiendo bajo su piel. Volverían. Lo sentía en los huesos de la casa. Afuera, el granero permanecía en silencio, envuelto en oscuridad. El guerrero no había hablado mucho desde la visita del sheriff. Trabajaba. Observaba. Pero el fuego tras sus ojos se había enfriado en algo más frío. Él esperaba algo. Y ella también. A medianoche, lo oyó. Botas crujiendo en las tablas. Voces. Murmullos bajos y llenos de odio. Se incorporó. La puerta del gallinero se abrió de golpe. Luego vinieron los gritos. Plumas volaron. Una antorcha fue lanzada. Las llamas lamieron la paja seca como un perro hambriento. Hannah agarró el rifle, aunque aún no sabía cómo dispararlo, y corrió descalza hacia la puerta. Los vio, 4 hombres, enmascarados, ebrios de poder. Uno sostenía un hierro de marcar al rojo vivo. Otro llevaba una cuerda. Y el tercero, Brody. Claro que era Brody. El hombre que poseía la mitad del pueblo y quería la otra mitad. Desde que su esposo murió, había estado rondando su rancho como un buitre, ofreciendo ayuda que siempre venía con condiciones. Te lo advertí, Hannah, gritó. Si sigues apostando por salvajes, perderás más que gallinas. Antes de que pudiera responder, las puertas del granero se abrieron de golpe. Takakota. No corriendo. Solo caminando. Deliberado. Calmo. Un depredador ya en movimiento. Brody alzó su arma, pero Takakota se movió primero. Un destello. Un crujido de hueso. El hombre con el hierro gritó cuando el arma le fue arrancada de la mano y arrojada al suelo. Uno de los enmascarados huyó. Otro intentó pelear. No llegó lejos. El último, Brody, se mantuvo firme, la furia ardiendo en sus ojos. ¿Crees que me asustas? Takakota no respondió. Dio un paso adelante,
la sangre goteando de sus nudillos, y dijo solo una palabra. «Basta». Brody esbozó una mueca. «Tienes suerte de que ella esté aquí. De lo contrario, te destriparía ahora mismo». Fue entonces cuando Hannah se paró junto a Takakota y apuntó el rifle, tembloroso, pero firme. «Inténtalo», dijo. «A ver qué pasa». La mueca de Brody vaciló. «No me dispararías». Ella no parpadeó. «No tengo que hacerlo. Él ya te perdonó una vez». Takakota no dijo nada, pero su silencio era un trueno. Brody escupió al suelo y se dio la vuelta. «Esto no ha terminado». «Tienes razón», respondió Hannah. «Esto solo acaba de empezar». Apagaron el fuego. Salvaron los animales que pudieron. Para el amanecer, el patio olía a ceniza y plumas quemadas. Las manos de Takakota estaban destrozadas. Hannah las envolvió en tela, sentada en el porche junto a él mientras el cielo se teñía de naranja otra vez. No habló. Tampoco él. Pero ahora había algo entre ellos. Más espeso que el humo. Más fuerte que el silencio. Sangre en la cerca. Verdad en la tierra. Y un vínculo que ni la guerra ni los murmullos podrían romper. Los días se volvieron más calurosos. Hallowdray cayó en silencio hacia ella. No más piedras. No más serif. Solo silencio. Y, en muchos sentidos, eso era peor. Un pueblo puede gritar por miedo, pero cuando se calla, empieza a planear. Hannah intentó que no le afectara. Mantuvo la cabeza baja, cuidó su tierra, alimentó a las gallinas que sobrevivieron, arregló el gallinero con manos que ahora sabían lo que era sostener un rifle. Y cada noche, al regresar, encontraba un nuevo amuleto en su porche. Una promesa. Una presencia. Una elección. Y esta vez, no tenía dudas. Había elegido bien. Que había aprendido hace tiempo a no temblar, pero su mundo había cambiado, y no solo por el miedo. Takakota se quedó. No hablaba mucho. No pidió quedarse. Simplemente actuó como si la tierra ahora les perteneciera a ambos. Y, extrañamente, esa suposición ya no la asustaba. Reparó el techo del granero, afiló sus herramientas, colocó trampas que atrapaban conejos sin lastimarlos. No hablaban durante las comidas. Él siempre esperaba a que ella comenzara a comer primero. Nunca se sentaba demasiado cerca, nunca se quedaba dentro de la casa. Siempre lo suficientemente cerca para ser sentido, nunca lo suficiente para ser cuestionado. Y fue en ese espacio entre lo que decía y lo que no, donde algo más comenzó a echar raíces. Una noche, después de la cena, lo encontró afuera, sentado con las piernas cruzadas junto al fuego, tallando algo pequeño en madera. Las estrellas sobre ellos parpadeaban como ojos antiguos. Ella se sentó cerca de él, en silencio. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Él no levantó la vista. «Un recuerdo». «¿Para quién?». Hizo una pausa. «Para ti». Ella parpadeó. «¿Por qué?». Siguió tallando. «Me diste agua. Luego me diste una elección». Ella inclinó la cabeza. «¿Qué elección?». «Quedarme». Ella miró hacia las llamas. «Nadie más lo habría hecho. No en tu lugar». Él la miró, solo una vez. «Tú sí». No era un cumplido. Era una verdad. Ella sonrió levemente. Solía pensar que la bondad era debilidad. James, mi esposo, decía que me mataría. Él no preguntó por James. No dijo lo siento. Solo esperó. Y así, ella continuó. No era cruel, solo frío. Correcto. Pensaba que el amor era algo que se debía, no algo que se mostraba. Takakota giró la talla en su mano. Comenzaba a tomar la forma de un pájaro, un halcón, tal vez, con las alas extendidas. ¿Y tú?, preguntó suavemente. Ella dudó. Solía pensar que tenía que ganarme el amor, que si trabajaba lo suficiente, sonreía lo suficiente, me callaba lo suficiente, alguien podría creer que lo merecía. Él miró la talla. «Siempre lo mereciste». Las palabras la golpearon como la primera gota de lluvia después de meses de sequía. No respondió, pero sus ojos ardieron. A la mañana siguiente, encontró la talla en el alféizar de su ventana, un halcón tallado, suave y fuerte, con una única cuenta negra atada alrededor de su cuello. Pasó los dedos sobre él lentamente, luego lo guardó en su bolsillo, cerca de su corazón. Ese día, horneó pan de maíz, verdadero pan de maíz con la última de la buena harina, y se lo llevó a él cerca de la cerca. Comieron juntos bajo el sol, aún sin palabras, pero ya no las necesitaban. Porque lo que vivía entre ellos ahora no necesitaba lenguaje. Se construyó en silencio, forjado en fuego, unido no por promesas, sino por presencia. La primera vez que tocó su piel no fue intencional.
Estaban moviendo una viga pesada del techo del granero, y su mano resbaló. Sus dedos agarraron su muñeca, estabilizándola antes de que cayera. Callosos, firmes, pero cuidadosos. Ella miró hacia abajo, al lugar donde su mano sostenía la suya, luego hacia arriba, a la larga cicatriz que iba desde la base de su pulgar hasta el codo. ¿Cómo te hiciste eso?, preguntó en voz baja. Él soltó su mano. Una pausa. Luego, tenía 13 años. Los soldados vinieron. Ella no se movió. Dijeron que habíamos robado ganado. No era cierto, pero igual quemaron nuestros cultivos. Se llevaron a mi hermano mayor, incendiaron nuestra casa. Él miró más allá de ella, hacia algo lejano. Mi madre me empujó por la parte de atrás, me dijo que corriera. No quería, pero lo hice. Pasó un dedo por la cicatriz. Una espada me alcanzó mientras escapaba. Sangré solo bajo un cedro durante 3 días. Hannah tragó saliva. ¿Qué pasó con ella? Su voz fue más baja ahora. La mataron. Dejaron su cuerpo en las cenizas. Ella alcanzó la viga de nuevo, pero sus manos temblaban. Lo siento, susurró. Tú no lo hiciste. No significa que no lo sienta. Él la miró entonces. Por eso me quedo. Ella frunció el ceño. ¿Por qué lo siento? No, dijo él. Porque recuerdas lo que otros eligen olvidar. Esa noche llovió, la primera lluvia real en semanas. Ella se paró en el porche y vio cómo el cielo se abría, empapando la tierra. La tierra agrietada bebió con avidez, el polvo se convirtió en barro, el techo goteaba en 2 lugares, pero a ella no le importó. Se volvió y lo encontró detrás de ella, en silencio. ¿Los extrañas?, preguntó sobre el sonido del trueno. ¿A tu familia? Él asintió una vez. Yo extraño a James, dijo ella. Pero también no. Eso hizo que él inclinara la cabeza. Me mantuvo en una cajita segura. Me decía qué ponerme, qué decir, cómo actuar. Creo que amaba más la idea de mí que a la mujer que realmente era. Takakota miró hacia la lluvia. Luego, sin una palabra, bajó del porche y entró en la tormenta. Ella lo vio levantar su rostro al cielo, dejar que el agua lo golpeara como una bendición. Levantó los brazos, apenas un movimiento más que un suspiro, pero algo en ese gesto se sintió sagrado. Ella lo siguió. Juntos, se pararon en el barro, empapados hasta los huesos, sin hablar, sin tocarse, solo existiendo. Y en ese momento, la tormenta no se sintió como caos, sino como purificación, como si el pasado les fuera lavado de la piel, gota a gota. Más tarde, junto al fuego, él retiró el vendaje de su hombro. La herida estaba casi cerrada. Ella se arrodilló a su lado, aplicando cuidadosamente ungüentos frescos que había hecho con hierbas y cera de abejas. Fue entonces cuando vio las otras cicatrices, no solo la de los soldados, sino docenas más, algunas viejas, otras más profundas. Una parecía ser de una flecha. No preguntó por ellas. En cambio, dijo, cada cicatriz es una historia, ¿verdad? Él asintió. Y cada historia deja una marca. La miró a los ojos. Y algunas marcas, dijo, nos llevan a las personas que pueden cargarlas con nosotros. Ella sintió que le faltaba el aire, porque, de alguna manera, sin haberlo planeado, había comenzado a cargar las suyas. Y tal vez, solo tal vez, él también había comenzado a cargar las de ella. La tormenta pasó, pero dejó más que charcos y aire limpio. Dejó quietud. Una extraña paz se asentó sobre el rancho, una que Hannah no había conocido en años. La tierra olía diferente, el viento se sentía más suave, incluso las gallinas, las que quedaban, cacareaban con algo parecido al alivio. Pero la paz nunca duraba mucho en Dry Hollow. Una tarde, mientras Hannah limpiaba un viejo baúl en el altillo, uno que había pertenecido a James, lo encontró, una carta doblada en un sobre agrietado, manchado de polvo y tiempo. Se sentó en el suelo de madera, la luz filtrándose entre las vigas, y comenzó a leer. Para el señor Brody, como acordamos, acepto la venta de la propiedad al precio ofrecido. Una vez que mi esposa sea informada, espero discreción hasta que se complete el papeleo. Ella no está lista para dejarlo ir, pero yo sí. James Moore. Sus manos temblaron. La fecha era 3 semanas antes de que James muriera. Había planeado vender el rancho a sus espaldas, a Brody, de todas las personas. El mismo hombre que ahora lideraba la campaña para echarla, el mismo que había intentado quemar su casa. El aire se volvió frío a su alrededor. Leyó la carta de nuevo, y otra vez. James lo había planeado todo. Ni siquiera había tenido la intención de decirle, solo tomar el dinero y dejarla sin nada.
Se levantó demasiado rápido y volcó el baúl. Herramientas viejas cayeron al suelo con estrépito. Takakota escuchó el ruido y entró por las puertas del granero, alerta. Hana. Ella levantó la carta con una mano temblorosa. Iba a vender este lugar a Brody. Takakota tomó la página con suavidad, la leyó una vez. Su rostro no cambió, pero algo detrás de sus ojos se endureció. Tú aún tienes la tierra, dijo. Por ahora, su voz se quebró. Si Brody guardó una copia, vendrá con papeles, con un juez, y yo, su voz se quebró de nuevo. Pensé que James amaba este lugar. Pensé que me amaba a mí. Takakota dobló la carta con cuidado y la colocó sobre la mesa. Amaba el control, dijo. No la tierra. No a ti. Las palabras no fueron crueles. Fueron liberadoras. Esa noche, Hana cabalgó hacia el pueblo sola. No se lo dijo a Takakota, no pidió permiso. Vistió su mejor vestido, el que no había usado desde el funeral, y se recogió el cabello como la mujer que solían admirar en Dry Hollow. Que la vieran venir. Que la miraran. En el juzgado, pidió ver al juez Leland. El secretario vaciló. ¿Tiene algún asunto, señora Moore? Ella extendió la carta. Él la leyó. Sus ojos se agrandaron. Ya veo. 10 minutos después, el juez la recibió en su oficina, un hombre grande con anteojos gruesos y poca paciencia para tonterías. Ella colocó la carta sobre su escritorio. Esto nunca se presentó. Mi esposo planeaba vender la tierra, pero murió antes de que se firmara nada. Ahora Brody intenta reclamarla, y lo está haciendo a través del miedo. El juez la estudió. ¿Tiene pruebas de intimidación? Tengo cenizas en mi porche y cicatrices en mi cerca. Una larga pausa. Luego, déjeme investigarlo. De vuelta en el rancho, Takakota la esperaba. Ella le entregó la carta. No ha terminado, dijo. Pero no voy a huir. Él asintió una vez. Bien. Entonces, sin previo aviso, ella se acercó, colocó su mano sobre su pecho, sintió la firmeza de su respiración bajo su palma, y dijo: Ya no quiero cargar con esto sola. Su mano se levantó lentamente, cubriendo la suya, sin atraerla más cerca, solo sosteniéndola allí. No hubo beso, ni declaración. Solo dos personas rotas por mundos diferentes, compartiendo una verdad demasiado sagrada para las palabras. A la mañana siguiente, se despertó antes del amanecer. Takakota ya estaba ensillando los caballos. No le preguntó si estaba segura, y ella no le dijo que tenía miedo. Ambos lo sabían. El aire estaba cargado de calor, aunque el sol apenas había salido. En algún lugar de la distancia, un halcón gritó agudo y alto. Se sintió como una advertencia. Cabalgaron uno al lado del otro, pasando la cerca rota, el coche quemado, el lugar donde la sangre había empapado la tierra. Hana no miró atrás. Ya lo había hecho demasiadas veces. Para cuando llegaron a la plaza del pueblo, la gente ya se había reunido. Brody estaba en el centro, con los brazos cruzados, tan presumido como un zorro en un gallinero. Sus hombres lo flanqueaban, rudos y listos. Y allí, en los escalones del juzgado, estaba el juez Leland. Hana desmontó y le entregó las riendas a Takakota. Luego avanzó directamente entre la multitud, con la mirada fija en el juez. Brody se rió. Bueno, mira quién ha encontrado su valor. Ella lo ignoró. Juez, dijo que investigaría la escritura. Leland asintió lentamente. Lo hice. Sostuvo una carpeta. El señor Brody nunca presentó un contrato de compra. No hay transferencia legal, y la carta que trajiste prueba intención, no conclusión. Brody dio un paso al frente, con el rostro oscurecido. Teníamos un trato. Tenías una promesa, dijo el juez con firmeza, de un hombre que ya no está vivo. Eso no significa que seas dueño de la tierra. Los murmullos comenzaron de inmediato. La voz de Brody se alzó. Ella miente. Ese papel podría estar falsificado. Se ha juntado con un apache, por Dios. Haría cualquier cosa por quedarse con ese rancho. Todos los ojos se volvieron hacia Takakota. Él permaneció quieto, tranquilo, y, sin embargo, todos dieron un paso atrás. Excepto Brody. Sacó una pistola. Ocurrió rápido. Demasiado rápido para pensar, pero no para Takakota. Se movió con la velocidad de una tormenta. Un paso, dos, y luego se interpuso entre Hana y el arma. Un disparo resonó. Gritos, exclamaciones. La bala erró, no por accidente, sino porque Takakota había desviado el brazo de Brody con la fuerza de un martillo, enviando la pistola volando. Luego, sin un sonido, inmovilizó a Brody en el suelo, una rodilla en su pecho,
una mano alrededor de su garganta. Sin palabras. Sin odio. Solo presión, suficiente para recordar, no para matar. Leland gritó. «Suéltalo». Takakota miró a Hana. Ella asintió. Él se levantó. Brody tosió, jadeando por aire, humillado frente a todo el pueblo. Pero esta vez, nadie intervino para ayudarlo. Más tarde, el juez le entregó un papel firmado. «Tu escritura. Ahora es tuya. Legalmente. Permanentemente». Hana lo tomó con ambas manos. «Gracias», susurró. Él miró por encima de su hombro a Takakota. «Podrías considerar mudarte más lejos, por seguridad». Ella asintió. «Consideraremos muchas cosas». Esa noche, de vuelta en el rancho, no hablaron del pueblo, ni de la pistola, ni de las caras que por fin los habían mirado con algo cercano al respeto, o al menos al cansancio. En cambio, ella sacó 2 tazas de café. Se sentaron bajo las estrellas, hombro con hombro. «Pensé que lo perdería todo», dijo ella. Takakota la miró. «¿Encontraste algo en su lugar?» Ella se volvió hacia él. «¿Qué?» Él dudó, luego, con más coraje del que jamás había visto en sus ojos, dijo. «A alguien». Pasaron semanas. El cielo cambió del fuego del verano al aliento dorado del otoño. La tierra se enfrió, las cigarras callaron, el suelo una vez árido comenzó a suavizarse bajo vientos más frescos. Y aún así, él se quedó. No como invitado, no como fantasma, sino como algo intermedio. Takakota nunca pidió nada. Dormía en el granero, incluso cuando ella le ofreció la habitación de invitados. Comía solo lo que ella compartía. Hablaba poco, pero su presencia se volvió parte del rancho Ai, como las colinas o el molino de viento, constante, firme. Una tarde, mientras Hana recogía la ropa tendida, lo vio junto al pozo. Lo miraba fijamente, no bebía, solo observaba. Ella se acercó, sus faldas rozando la hierba seca. «¿Qué pasa?» Él no levantó la vista. «Aquí fue donde comenzó». Ella asintió. «Yo estaba lista para morir aquí». Él dijo. «Y tú me diste vida». Su voz fue suave. «No hice mucho». Él se volvió hacia ella. «Hiciste todo». Siguió un largo silencio. Luego, él sacó algo de su bolsillo, envuelto en tela. Ella lo abrió lentamente. Un collar de cuentas de hueso y turquesa, ensartadas con una pluma de cuervo y una piedra tallada en forma de ola. «Es hermoso», susurró. «¿Qué significa?» Él miró el pozo. «El agua es más que supervivencia para mi gente. Es espíritu, memoria. El vínculo entre 2 vidas». Ella pasó los dedos por las cuentas. «¿Y esta piedra?» «Significa que no estás sola». Su respiración se entrecortó. «Lo hice para ti», dijo él, «pero solo si decides usarlo». Ella levantó la vista hacia sus ojos, oscuros, firmes, sin vacilar. «Elijo hacerlo». A partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Lenta, deliberadamente. La gente del pueblo seguía susurrando, pero algunos comenzaron a saludar. Una anciana trajo huevos de su gallinero. Un niño dejó flores en la cerca. No hubo disculpas ni explicaciones, pero al fin, la amabilidad comenzó a regresar. Una tarde, el sheriff Maddox se detuvo a caballo. Se quitó el sombrero y dijo: «No vengo por negocios, solo a ver cómo están». Ella le ofreció café. Él declinó, luego añadió: «El consejo votó. No van a presionar nada, por ahora». Ella asintió. «Gracias». Él miró hacia el granero, donde Takakota arreglaba una carretilla. «¿Alguna vez se irá?» Hana miró por encima de su hombro. Takakota no los notaba, concentrado, sus manos moviéndose con propósito silencioso. Ella sonrió. «Ya tiene un lugar». Maddox emitió un gruñido que podía significar cualquier cosa, luego se inclinó con su sombrero y se alejó cabalgando. Esa noche, bajo un manto de estrellas y con el viento acariciando la hierba seca, Hana se sentó junto al fuego con Takakota. Recostó suavemente la cabeza en su hombro. Él no se apartó. Ella susurró: «¿Extrañas la vida que tenías antes?» Él guardó silencio un largo rato, luego respondió: «Sí, pero esto es algo nuevo». Ella asintió, y juntos escucharon el viento, el agua del pozo moviéndose suavemente bajo ellos, el silencio que ahora se sentía como hogar. A veces, los actos más poderosos son los más pequeños: un vaso de agua, un lugar para descansar, una palabra no dicha pero profundamente entendida. La historia de Hana nos recuerda que la amabilidad conlleva riesgo, pero también recompensa, que el amor no siempre se anuncia en voz alta. A veces llega en silencio, permanece a través del fuego y habla con acciones mucho más fuertes que las palabras.
Si esta historia te conmovió, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has arriesgado algo por hacer lo correcto? Y no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias de fuerza, honor y redención.